Bienvenidos a Distortion Podcast, episodio 2, el único programa que les dice a YouTube con dosis de punk, de electro rock, de rock y de metal. Hoy en este capítulo 2 despegamos conociendo a Venco. Una superbanda que protesta con su música y representa el punk rock más cañero que vas a encontrar en la provincia de La Mancha y bueno, lo están petando en el panorama nacional. Desde Lota no va a ser fuera hasta la Critical Mystic, el punk siempre ha sido himnos de protesta y ha sonado en generaciones de millones de españoles. Y queremos entender por qué es así, de dónde viene este género, contando la historia y la música y cómo van de la mano. En este programa navegaremos por los orígenes del metal punk y la protesta en España y los orígenes del rock combativo en el País Vasco, cuidado. Astrales nos desvelará por qué Alaska y los inventores de la movida madrileña despreciaban esta contracultura y destriparemos a los reyes del metal del 2000, españoles, contestatarios y protestatarios que han sido de sociedad alcohólica. Antes de empezar, un apunte, y es que en este programa no vertimos opiniones políticas, solo analizamos la música y cómo va de la mano de la historia, nos guste más o nos guste menos. A los controles, Luis Morales, al micro un servidor, Mr. Haas, desde Valdepeñas, Alba Astrales, y esto no sería posible sin nuestro patrocinador oficial del programa, Teleazuer. Dentro música. Hoy nos sumergimos en la historia más polémica, cruda y rebelde de la música en España. Dejamos atrás la electrónica del programa anterior y nos metemos en las frías calles de Euskadi, donde se fraguó el auténtico rock combativo en España. Porque el rock en este país no solo ha sido una herramienta de entretenimiento, sino que ha sido una herramienta de lucha y a veces la voz para los que no la tenían. Y os preguntaréis, ¿por qué es importante todo esto ahora en el 2025? Para entender a bandas como Venco hay que entender a los artistas de hoy y el contexto histórico en el que se inventó este género, básicamente. No me enrollo, en este episodio 2 de Distortion Podcast viajamos a los orígenes del rock radical vasco. Y si hay un lugar donde ese grito se hizo más fuerte fue en la Euskadi de los 80. Bandas como Cortatu y La Polla Records no solo tocaban punk, ska y rock and roll, sino que hablaban de independencia, de antimilitarismo y de la dura realidad social. Esa energía contestataria llegó hasta Madrid, donde grupos macarras como Escape tomaron el testigo protestando con su ska sátiro. La verdad es que con las letras de Escape tiene sátira para aburrir y con su ska combativo. Pero vamos a los inicios. ¿Qué os parece? Principios del rock radical vasco. Cualquiera puede hacerlo. Ese era uno de los lemas de la escena punk en la España de los 70. La cultura underground que se creó reflejaba la época de transición y de conflicto que llegó tras la muerte de Franco. El debate sobre la independencia estaba en su punto más álgido. El rock radical vasco se fraguó en un entorno social durísimo, en la Euskadi de los 80. El rock radical vasco, con sus raíces punk y anarquistas, se identificó de inmediato con los sindicatos y los parados. Su música no era solo política, era pura lucha laboral. Y ese contexto fue el que dio lugar a himnos que incluso recordaban matanzas en protestas obreras. Un ejemplo así rápido es la canción de No Olvidamos, Marzo, Marchoac 3, de Sociedad Alcohólica. Os pongo aquí un trocito. Esta canción de thrash metal es un himno en memoria a esos sucesos, a los sucesos que ocurrieron en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976. Uno de los episodios más graves de represión policial de la transición. El rock radical vasco se nutrió de un contexto cultural muy duro. Un ejemplo clave son los sucesos de Vitoria de 1976, unos hechos trágicos donde la policía disparó contra trabajadores en huelga, con el resultado de varios muertos y muchísimos heridos. Este episodio, que marcó a fuego la memoria de la izquierda obrera, fue después el tema central de la canción No Olvidamos, Marchoac, de Sociedad Alcohólica.
Aquí se ve claramente este matrimonio entre el metal, entre el punk y cómo sus letras relatan estos tipos de hechos históricos. Como veis, en este podcast te contamos la historia musical desde sus raíces. Pero no nos adelantemos con Sociedad Alcohólica y vamos a continuar conociendo la historia del rock radical vasco, ¿vale? Un poco más en profundidad y cuál es su conexión con Benco. Vamos a echar un vistazo. Por cierto, recordaros que buscamos bandas para entrevistar y también para analizar en esta nueva sección que os presentamos de 3 recomendaciones en 3 minutos. Hoy presentamos sección para recomendaros nueva música. 3 recomendaciones en 3 minutos. Y la primera recomendación es Bewis de la Rosa, referente del rap rural y que representa La Mancha allá donde va. Debutó en 2021, es actriz y eso se nota mucho en sus vídeos y su música, y es una combinación de puro rap transgresivo con toques de folclore manchego súper guapo, menudo mestizaje. Esa es la parte que más me ha enganchado de Bewis, sin duda. Con referencias a la tradición castellana, esos vídeos tan currados y el éxito de su primer lanzamiento en 2023. Una recomendación es de Terroristas, auténtico rap hardcore coming from Puerto Llano, aunque ahora podan sus beats en Manzanares. Si bien su rap parece clásico, sus producciones suenan super pro, coquetean con la electrónica pura en alguna de sus bases, pero sin apartarse del rap más puro y clásico que conocemos los viejunos como yo. Nada que envidiar a artistas como Ajax y Proc. Y no te digo nada y te lo digo todo del repaso que le pegan a muchos de su género. En directo son un cañón, una presencia en el escenario alucinante y un público que lo flipa con ellos. Mientras os como la olla está sonando El Apagón, uno de sus temas más emblemáticos y uno de mis favoritos, por cierto. Contaros que el mes que viene abren las portas, sacan nuevo disco, Jaleo Real, y realmente lo que vais a encontrar son temazos producidos por Ojo, Raikad, Hablando en Plata, Davo, ARS y Sasguan. Ahí que te lo llevas en un minuto. Y la última recomendación antes de fregar los capachillos es para los masters del hardcore punk, Benco. Estos pibes son una máquina de demolición manchega, no dejan líneas sin vendimiar, hacen un hardcore protestatario que no tiene nada que envidiar a las bandas gordas de fuera, llevan poco tiempo en la escena y ya son conocidos en media Mancha. Suenan como una en la cara sin almorzar. La calidad musical de este grupo se pasa por el remolque a bandas como Berry Charrac o Cortatu, y la movida está así, es que Benco con su lanzamiento Prender las Llamas se está comiendo la escena punk underground manchega y han logrado una calidad musical alucinante. Si Bewis te puso a bailar y de Terroristas te puso las pilas, Benco te van a dar una muy musical patada en los... Continuando con la historia del rock combativo, de boca de Evaristo Páramos, cantante de La Polla, agarraros. No me creo en la democracia, seguimos en el franquismo. ¿Cómo puedes hablar de sistema si no cambias ni los jueces, ni la policía, ni el ejército? Como habéis escuchado, ¿no?, en la cita de Evaristo Páramos, he dado un salto de los 80 al 2014, y es que tenéis que ver que el mensaje que empezó en los 80 en 2014 para muchos sigue todavía vivo. Este pensamiento, en el caso de La Polla, se reflejó mucho en sus letras y les trajo, vamos a decir, como problemitas. Polémica de Salve en 1984. Este disco entró como un elefante en una tienda de panderetas, removiendo el panorama punk nacional. Vamos, que estaban como una cabra, pero como una cabra. La prensa más conservadora los destriparon sin piedad, y es que debido a su ataque frontal a la Iglesia y sus letras incómodas, se ganaron el desprecio de un montón de peña en España que no entendían qué estaba pasando. Por si no lo sabéis, la canción que da título al disco, Salve, es una sátira a la Iglesia. ¿Pero por qué? Solo tienes que ver su portada, aquí te la enseño. Como veis en la imagen, es un fraile sosteniendo una cruz en llamas y un disco con un contenido subversivo muy brutal. Este álbum contenía 19 bombas atómicas de corta duración, pero que atacaban sin piedad y sin filtro a la policía, al ejército y al patriotismo. Menudas letras. Imaginaros esto en una democracia joven como la que era la de España en los 80.
Esta fue una de muchas historias, pero os traemos más cositas interesantes, entre ellas la polémica de Cortatu. Y si hay una canción que fue polémica, y muy polémica, y que bien que se la ganaron, fue la de... ¿Sí? ¿Perdón, Astrales? Ey, Mr. Haas, para un poco, que eso lo voy a contar yo después en el dato de hoy. Venga, esto lo cuentas tú. Hola de nuevo, Distorters, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues en el dato de hoy vengo a contaros que en los años 80 la opinión pública y mediática de Madrid, en el centro de la vida moderna, en los primeros años de la democracia, se tendía a ver el rock radical vasco con una mezcla de distancia, incomprensión y a menudo rechazo. Puro rechazo cultural, político e incluso social. Y es que mientras las bandas de Madrid tenían un enfoque de ruptura estética, acercándose a iconos del pop como Andy Warhol o Almodóvar en el cine, en Euskadi las bandas hacían una lucha antisistema y llevaban la clase obrera por bandera. Según los fans del rock radical vasco contra la movida, decían que grupos como Alaska eran unos pijos. Se ha documentado que los seguidores de estas bandas despreciaban la movida madrileña por considerarla frívola, despolitizada, de modernos y niños de papá. Vamos, que su mensaje no era algo puro y crítico. ¿Y qué pasó con la canción de Sarri de Cortatu? El tema de Sarri Sarri está basado en una fuga real de la cárcel de Martutene en San Sebastián, ocurrida en 1985. Los fugados eran dos individuos condenados por pertenecer a la organización terrorista de ETA. El método, vais a alucinar. Cuando el cantautor vasco Imanol Larzábal ofreció un concierto en el patio de la cárcel de Martutene, al finalizar, los dos presos lograron meterse dentro de dos grandes altavoces. De esta manera fueron sacados de la cárcel sin ser detectados. Libertad en forma de sonido. Cortatu, como os decía Mr. Haas, se metió en bastantes problemas al hacer una canción de ska hablando de esta fuga y por esas dos personas que fueron liberadas. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que es moral componer este tipo de canciones por su contenido político? Déjanoslo en comentarios. Y bueno, familia, hasta aquí el dato de Astrales, pero nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Un abrazo. Como veis, estos chicos de Cortatu se gastaban más dinero en abogados que en amplificadores. Si la Polla Record tenía su punto de mira en la iglesia, Cortatu puso dinamita política y metió el dedito dentro del conflicto vasco. Bueno, ya os ha contado Astrales lo que yo os iba a contar, bastante mejor que yo, por cierto. Sin duda esta canción y la de otros muchos grupos que hicieron canciones así, hay que leer entre líneas, aunque a veces ya habéis visto que no tanto, para encontrar pues este doble sentido. Sin duda esta canción de Cortatu y cómo la Polla con su portada, con su disco de Salve, demostró que el rock radical vasco estaba caliente, estaba en ciernes y que no se cortó un pelo. Y esto ha sido inspiración para bandas como la que tenemos hoy, como Benco, ya veis por qué. Es increíble que un territorio como el País Vasco tan pequeño haya exportado tantas bandas de tanta calidad. Seguimos con la historia de la música en el País Vasco y cómo ha influenciado a miles de punkis y metaleros en España. Y hablamos de una de mis bandas favoritas, que siempre os traigo aquí mis bandas favoritas, que es Sociedad Alcohólica. Si el rock radical vasco puso la rabia, ellos, los Sociedad Alcohólica, crearon una muralla sónica, evolucionaron el mensaje protesta a una velocidad demoledora y la traspasaron al metal. Saltaron del punk y el ska y empezaron a repartir zapatillas ya donde iban. Como no, pasamos a los 90 y como ya os he dicho, hablamos de Sociedad Alcohólica. Nacidos en Vitoria-Gasteiz a finales de los 80, S.A. tomó la agresividad del thrash metal y el hardcore para crear un sonido único, técnico y brutal. Con su doble bombo como presentación, unas letras brutales y unas guitarras que parecen serruchos, han sabido mantener un mensaje frontalmente crítico contra el poder, la iglesia y el control social. S.A. es la referencia en mayúscula de la caña burra pero bien ejecutada. Recordad en el capítulo 1, os dejo aquí el enlace, que hablábamos de Prodigy, como de Prodigy en sus conciertos atraía públicos de todo tipo. Sociedad Alcohólica no es tan bestia este cambio, pero sí que es verdad que atrae a un montón de público diferente. Atrae a metaleros, atrae a punkis,
atrae a hip hoperos, atrae a rockeros, no sé, esa banda tiene algo que engancha un montón de peña. Molaría que tocaran en Manzanares, ¿verdad? Repasando su discografía, porque no me quiero extender mucho más con este grupo, como veis, en el año 95 ya podemos ver en su álbum Ratas, hablando de este repudio y de esta protesta social que tienen en sus letras, cómo se reflejaba y se vertía hacia lo político. Os pongo aquí un trocito de su canción de Ratas y vais a ver una cosita. Como habéis visto en el vídeo de la canción, al final, en el trocito que os he puesto cortito para que no nos corte YouTube con las leyes de autor, veis un Pac-Man dentro del Congreso de los Diputados. Ese Pac-Man son serpientes y se está comiendo a los diputados como si fuera un videojuego. Cuidadito con las letras de Sociedad Alcohólica, de hecho les trajo problemas, acabaron en la Audiencia Nacional denunciados por exaltación del terrorismo. Pero bueno, al final la música es expresión, cada uno lo interpreta como quiere y salieron absueltos. Eso sí, se han ganado muchas restricciones, por ejemplo en Madrid no les dejan tocar. Este álbum, el Ratas de Sociedad Alcohólica, es un discazo de arriba abajo, trajo el género thrash punk, o como lo queramos llamar, influencias a otras bandas de tipo como Coma, como Narco, que también nos sonarán. Navarros y andaluces compartiendo sátira y metal allá donde van. Pero la gloria, chavales, llegó con "no intenté hacer esto en su casa". Este álbum no solo demostró una evolución técnica, sino que cimentó la habilidad de S.A. para mezclar la agresividad del hardcore con la densidad y precisión del thrash o groove metal. Este disco fue producido por Jesús Arispón, lo conoceréis porque es bajista de Defcon 2. Este disco se convirtió en una máquina de riffs, pero no solo una máquina de riffs, sino una máquina de temazos. Temas emblemáticos como Palomas y Buitres y Cuando nadie vale nada elevaron a la banda a un nuevo nivel de profesionalismo sin perder ni un ápice de su feroz contenido lírica, de denuncia, y su impacto fue referente del metal estatal de finales de siglo y bueno, y hasta ahora. Un tema muy polémico de este disco es Palomas y Buitres. Es una de las canciones más icónicas de este disco. El tema usa una metáfora poderosa para describir la relación depredadora entre el poder y la sociedad. Recordad que esta banda es contestataria y son vascos. ¿Pero qué tiene de especial esta canción? Lo primero, bueno, entender un poco el título, Palomas y Buitres. ¿Qué son las palomas? Pues las palomas somos gente como tú y yo, gente de la calle, gente que representa a la sociedad común, pero que según ellos son manipulables y son bastante susceptibles de ser engañadas por el poder. Y por el otro lado tenemos a los buitres. Los buitres representan a la clase política, a las instituciones, a los medios de comunicación. Entonces esta canción denuncia la hipocresía entre las palomas y los buitres, o cómo los buitres aprovechan su influencia sobre las palomas, sobre la gente que es un poco ignorante, o sobre la gente que no se preocupa de política, la gente que no protesta, para mantenerse en el poder. Y aunque podría hablar 3 horas o 5 o 10 de esta banda, ha habido un disco que me ha molado más todavía y con este voy a cerrar la sección. Este disco se llama Mala Sangre, lo grabó Sociedad Alcohólica en Madrid en 2008, no coincidimos con ellos, pero coincidimos cuando yo tocaba con Ido de Maníacos, coincidí con el técnico de sonido, de hecho nos estuvo contando anécdotas de los Sociedad Alcohólica y decían que es que retumbaba el estudio de grabación cuando ellos estaban grabando, es que este grupo suena muy duro. Para mí este disco fue el mejor que tiene la banda, sin duda. Mantiene la esencia del Ratas y del no intentar hacer esto en tu casa, pero con un sonido nuevo, un sonido realmente metalero, un sonido muy europeo. Por el odio, Dios versus Alá y otros trallazos son el ejemplo de esta madurez musical y de un sonido que espero que vuelvan a repetir en más de sus discos. Porque Sociedad Alcohólica pasó una época rara con el disco de Polvo en los ojos, se tiró un poco hacia el new metal y no sé, creo que no tocaron la tecla, aunque sí que es verdad que en directo tocan canciones de ese disco y tienen temazos, pero creo que su madurez, para mí, vosotros me lo podéis decir en los comentarios si lo veis en YouTube o en iVoox, pero para mí la madurez de este grupo llegó con el disco Mala Sangre. Os quiero presentar al patrocinador de hoy, que le tengo un montón de cariño. Le tengo mucho cariño porque es un pub de aquí de Manzanares que sí que apuesta por la cultura y por la diversión. Os presentamos, aunque ya lo conocéis, el pub Café La Capilla.
Oye, tío, que al final no salgo, que no hay ningún plan guapo. ¿Cómo que no? Manzanares tiene un lugar que lo tiene prácticamente todo. Te presentamos el Café Pub La Capilla, el único pub que se vuelca de lleno con la cultura, ofreciendo los mejores monólogos y conciertos. Y es mucho más que música. Abre todos los días y entre semana únete a nuestras clases de bachata o demuestra tu destreza en las competiciones de futbolín y diana, a ver si atinas. Además, transmiten la Champions en Manzanares, para no perderte un carpón, oiga. Y para que veáis que este local apuesta por el ocio, el día 21 viene el monologuista de Comedy Central, Javi González. Te vas a partir la caja, es de donde salen los más cachondos de España. Y el sábado 29 tocan los manzanareños Ripper Troaz, puro metal. Toda una apuesta por la cultura. Te esperamos en Disco Pub La Capilla, abierto, ojo, todos los días, de 3 de la tarde hasta el cierre. ¿Pero qué legado tiene esta música combativa y estos grupos? Pues el enfoque que tuvo Sociedad Alcohólica, de mezclar géneros agresivos y ese tipo de letras, abrió la puerta en evolución muy necesaria. Y ya no salimos del País Vasco porque nos mudamos a Madrid, tenemos a grupos como Hamlet, súper protestatarios, tenemos a grupos como Cthulhu, que más o menos pues son del palo de Sociedad Alcohólica de Cañeros. Tenemos a Reincidentes, tenemos a Boicot, y ya en La Mancha pues tenemos a grupos como Gio, como Distrito 16 o como Benco, los invitados de hoy. ¿Y cuál es la conexión de este punk combativo con esta banda manzanareña que se llama Benco? Por Euskal Herria cruzamos la península hasta Castilla-La Mancha, concretamente hasta Manzanares, Ciudad Real, para hablar de esta banda que sin duda está poniendo patas arriba, pero patas arriba, la escena punk dentro del panorama manchego. ¿Qué os parece si os los presentamos? Vamos a su local, hablamos con ellos y que nos cuenten de primera mano. Hola Distorters, hoy salimos del plató y nos desplazamos vestidos de grana y oro a la Plaza de Toro de Manzanares, pero no para ver una corrida, sino para entrevistar a Benco. Buenas tardes chicos, presentaros. Camu, cantante de Benco. Yo soy Davo, el batería, y hago algún coro de vez en cuando. ¿Qué tal? Faltan miembros aquí, ¿no? Por lo que veo. ¿Quién falta? Falta Pepe, que es el bajista y hace coros también, y Chus. O sea, sois cuatro la banda. ¿Tú, Camuñas, cantante solo? Cantante solo. Yo, todos los grupos que he tenido, por desgracia, solo me quieren para cantar. Habrá que apuntarse a clasecilla de guitarra bajo. O de batería, que por cierto, aquí tienes muy buen batería, ¿eh? Como sabéis, en este programa estamos hablando del rock combativo, el rock o el punk protestatario, y Benco es una de esas bandas que protesta mucho. ¿De dónde vienen vuestras influencias? ¿De qué grupos? Pues yo creo que cada uno tiene un poco más, cada uno de los miembros tiene alguna influencia. Yo creo que Benco en realidad cuando surgió no pretendíamos tener alguna influencia en sí. Un poco lo que va surgiendo de las composiciones de cada uno y aquí en el local. ¿A qué grupos os podéis parecer o os influenciáis o en qué etiquetas estaríais? Pues claro, como dice Camu, desde pequeños empezamos a escuchar punk y metal y... ¿Qué bandas escuchabais? Esas cosas me ¿Qué interesan. bandas escuchábamos? Pues así de punk, La Polla, Records, Los Rip, todas estas bandas. Luego ya en los 90, pues a mí me molaban Disidencias, Segismundo Toxicómano, todas esas bandas estaban de puta madre. Muy punk. Sí que he escuchado que vuestra música es más hardcore que punk. ¿Sería como hardcore punk, hardcore metal? Bueno, yo creo que, como dice Camu también, cuando empezamos a componer el primer disco y demás, pues nos salió bastante natural. Nosotros veníamos de bandas así un poco más ruidosas, gritadas y demás, y por una cuestión de coincidencia, además, no sé. Venían ellos de Pepe y Camu venían de Distrito 16, que es una banda que como más de música más intensa. Sí, y nada, y nos apetecía, nos salió un poco el rollo que hacíamos y no sé si es hardcore, si es punk o lo que sea. Nuestra actitud es la que es, llevamos un poco los valores y el mensaje, como tú dices, un poco ahí hacia adelante y lo que nos sale. Hablando del mensaje, esta banda es muy protestataria, solo tenéis que escuchar el último disco que han sacado, Prender la llama. Esta pregunta es para Camu. ¿De dónde salen esas letras? ¿De dónde viene la inspiración? ¿Qué mensaje quieres transmitir? Bueno, pues aquí creo que es la única banda que he tenido que cada uno
de los miembros del grupo va aportando. Y en Benco hay letras mías, hay letras de Chus y de Pepe. Y quizás este proyecto es el que las letras son menos directas, pero sí que intentamos hacer reflexionar a la gente, que para mí eso es importante. Y bueno, un poco pues eso, de que la gente piense, que reflexione de muchas cosas que están ocurriendo, más de que sean canciones con más protesta directa, digamos. Ujú. Más reflexivas, digamos, ¿no? Aunque sí que es verdad que viendo vuestros orígenes y leyendo entre líneas, que en algunas canciones no hay que leer mucho entre líneas, el mensaje está muy claro. Sois protestatarios, considero. Más reflexivo, más no a nivel reflexivo, pero sí que es verdad Sí, que a hay... ver, evidentemente venimos de muchos de movimientos sociales y al final pues eso se nota en las letras. Y para nosotros creo que eso es primordial, que la música sea también una herramienta de lucha, digamos. Está claro que la música es una herramienta de difusión, tanto cultural como de mensaje. Eso, vamos, sin duda. Lo hemos visto en este programa, por cierto. ¿Hay más mensaje o más fiesta en vuestros conciertos? A ver, yo creo que los conciertos son una consecuencia, son una, digamos, una... O sea, la fiesta es una consecuencia del propio concierto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al hacer este tipo de rollo, pues conllevas cierto politiqueo y cierto mensaje, como estamos diciendo, y es un poco un conglomerado ahí de todo, la verdad. Una mezcla. La peña se lo pasa de puta madre y a la vez nosotros, bueno, decimos lo que queremos decir y a ellos les mola, parece, y ahí se forma una comunión buena. La verdad es que yo los he visto en directo y buah, flipas. La gente se lo pasa súper bien. Y se cantan todas las letras, son muy pegadizas. Tenéis unos estribillos muy guapos. Entonces sí que es verdad que al final se junta el mensaje, ¿no? De ese estribillo, esa protesta al final con la caña que metéis. Está claro que todos los grupos se influencian de otros grupos, como nos han comentado ellos. Al final, todos en nuestra infancia hemos escuchado a S.A., hemos escuchado a La Polla, a Segismundo. Está claro que sus letras son muy contestatarias y os queremos poner un trayazo, un trocito para que veáis la música que hace Benco, que se llama, este tema se llama Generación Viral. Viral. Influenciados por estúpidos que te ordenan tu manera de vivir, que consumir, que sentir. Idolatrados por su ego, iluminados por su país. ¿Ganar para quién? ¿Ganar para quién? Esta es la generación más preparada de la historia. Esta es la generación viral. Esta es la generación más preparada de la historia. Esta es la generación viral. Juventudes reprimidas por el miedo a fracasar. ¿Mentir para qué? ¿Mentir para quién? Con estudios sin trabajo, afiliados a la precariedad. ¿Vivir para qué? ¿Morir para quién? Esta es la generación más preparada de la historia. Esta es la generación viral. Esta es la generación más preparada de la historia. Menudo trayazo, chicos. Como veis, baladas pocas y tontas las justas con estos chicos, ¿Qué tal está el panorama? Os tengo que preguntar por el panorama actual. La gente consume música a saco. Es la época en la humanidad en la que más música se está consumiendo, en la que más gente está creando música. Pero se ha perdido esa esencia de lo que es el artista, de lo que es el disco, de lo que es... Ahora la gente publica singles, hace canciones, las sube al TikTok, la publico con DistroKid, que es una herramienta para publicar, por si no lo sabéis, que puedes publicar tus canciones, tú haces una canción, la subes. O sea, todo el mundo puede estar ahora mismo en Spotify si quiere. Os he visto que habéis colgado todo el disco entero en YouTube. Lo buscaré en Spotify, por cierto, bien. En YouTube podéis encontrar el disco entero por temas y del tirón. Y bueno, al final la pregunta es, ¿a qué opináis de la nueva manera y cómo resistís vosotros al final, en vez de sacando un tema cada 3 meses, haciendo lo que todo el mundo hace, seguís sacando discos, os pegáis un año en el local, etcétera?
Yo creo que sacar un disco hay un curro detrás que creo que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, antes de sacar el disco, hemos estado 2 años componiendo el disco, que parece que coges, ensayas y lo tienes en nada. Y es verdad que lo que dices es que la gente es que ya no consume música, escucharse un disco entero, muy poca gente se lo escucha. Ahora mismo, y es muy triste porque el trabajo de muchos artistas no se ve reflejado. Ahora mismo subes un tema que es la hostia y lo escuchas las veces que quieras y a lo mejor te escuchas otro tema que no te mola y ya dejas de escuchar ese artista. Y a mí personalmente no me gusta ese tipo de consumo, la verdad, porque creo que el trabajo que hay detrás no se refleja realmente. Porque Está claro, iba a hacer yo una reflexión ahora justo, me la has pisado porque creo que se desvalora el trabajo de los artistas. Es decir, tú sacas una canción, publicas, a ver qué tal me va, saco otra, publico. Por una parte vas afinando tu estilo, pero al final lo estás afinando para vender más. Entonces, en verdad, y si lo pensáis antes, los artistas pequeños vendíamos más porque vendíamos discos. Te autopublicabas tus discos y sacabas el dinero. Ahora, para que la gente lo sepa, para ganarte 10 euros en Spotify y en YouTube, no sé, los miles de visitas que tienes que tener. O sea, no ganamos un duro con este tipo de negocio. Y está claro que devalúa a los artistas. 2 años de trabajo para que al final te vean en un reel, ¿no? Y no consuman. ¿Tienes algún mensaje para los chavales que quieran consumir? Que se animen a ver, yo a cualquier chaval que quiera, que tenga una banda, que tire para adelante, aunque la situación está realmente mal, en verdad. Y sobre todo, mira, grupos así de provincias, es muy difícil salir fuera. eh, pero bueno, si hay ganas, si uno cree en lo que hace, que tiren para adelante. Y aunque estén tocando para 20, que como para 100, que la actitud tiene que ser la misma. Está claro. Está claro, buen mensaje, Camu. Os quería preguntar también por esta parte de la escena en la que no hay oportunidades. Ahora mismo sí que hay oportunidades de grabación, porque al final más o menos con pocos medios puedes grabar. Han abierto un estudio en Membrilla, ahora me vais a contar vuestra experiencia grabando allí y hablamos de vuestro disco. Os quería preguntar una cosita más de la escena. Como me habéis comentado, es difícil salir siendo de provincia, por eso está este podcast para promocionar a estas bandas manchegas que necesitamos salir adelante y que sepáis que hay mucho talento, pero lo que no hay son sitios para tocar. ¿Qué opináis? ¿Qué tal es tocar por Manzanares, Ciudad Real, cercanías? ¿Qué le recomendéis a grupos que puedan ver este programa que quieran venir a tocar aquí? ¿Qué tal es tocar por aquí, por la provincia? Pues nosotros la hostia. Nosotros sí, Nosotros hemos tocado 3 o 4 veces este año y ha sido experiencias detrás de otra cojonudas, la verdad. Hemos tenido suerte y la gente ha cogido el disco con mucho cariño y nos da mucha energía luego en directo y eso. ¿En qué tipo de salas habéis tocado? Pues hemos tocado en el Espacio Libre Adelante, hemos tocado en la vieja estación, la antigua estación, perdón, en el Muchismo Rock y en la capilla aquí en Manzanares. Y en Pozuelo también, que bueno, fue un concierto un poco... Sí, porque cayó una increíble, desmontaron el sonido y tocamos debajo de un toldo que había ahí, un porche. Y estuvo muy guapo eso, fue muy punky. Eso sí que fue punky. Eso sí que fue punky. Lo que creemos que al final falta también un poco de escena, es decir, porque se organizan conciertos y tal, pero no hay fechas todos los fines de semana, no hay tampoco una agenda centralizada que digas, bueno, a ver qué hay en Daimiel hoy o qué hay. Es decir, está como que todo muy difuminado y te lo tienes que currar para tocar. ¿Creéis que faltan sitios aquí para tocar? Está Valdepeñas, que es grande, está Alcázar, está Tomelloso, pero parece que no hay movimiento. Sí, supongo que será un poco como siempre. Al final la música, así con unas connotaciones, como hablamos, reivindicativas y tal, siempre, vamos, no se apuesta por ella, ¿no? Y eso, y le sumas que no hay garitos, que los pocos garitos que hay les meten unos palos el ayuntamiento o lo que sea, y es difícil, es que no hay salas o no hay muchos espacios donde los ayuntamientos, por ejemplo, favorezcan un poco la cultura de estas. Claro, porque al final estamos hablando de los conciertos en el ámbito privado, pero hay ayuntamientos que no dejan por temas de que molestas a los vecinos, etcétera. ¿Creéis que hay más política que otra cosa en el tema de que falten salas para conciertos o que la regulación es muy estricta o simplemente que la gente no apuesta
dar conciertos? Yo creo que hay varios motivos. Hay grupos pequeños que no generan gente y al final las salas no apuestan por ello. Luego también hay muchos sitios que es que te piden, simplemente para tocar, ya te piden un alquiler. Eso te echa para atrás a muchas bandas. Nosotros realmente ese tipo de cosas la verdad es que nos da un poco igual. De hecho no nos mola tocar en ese sitio, en esos tipos de sitios. Intentamos que sea lo más horizontal posible. Pero sí que es verdad que la gente joven lo tiene bastante complicado. Los ayuntamientos, la cultura le da exactamente igual. Es verdad. Depende del signo político que sea, la cultura va a ir dirigido así y aún así depende del signo político que sea. Sigue siendo insuficiente, está Sí, claro. claro. Sobre todo para el tema de Simplemente, música. mira, no hay locales de ensayo para las pequeñas bandas, no apuestan por un festival en muchos pueblos porque no quieren, en verdad, porque no genera dinero o por lo que sea. Está claro que es complicado empezar, pero también es complicado también tocar por aquí. Porque vosotros tenéis una cena que ya os limita también, como decís, pues tocan en salas grandes que tienes que alquilar, que eso solo lo puede alquilar pues un promotor con dinero. Entonces al final los grupos pequeños estamos como un poco ahí sacando la cabeza como podemos. Pero bueno, saldremos adelante. Saliendo adelante, menudo disco, Prender la llama. Quiero que me habléis un poquito de él. Ha sido autoproducido, ¿verdad? Pues el disco ya te digo que lo estuvimos macerando 2 años, lo estuvimos pregrabando aquí en este local donde estamos hoy haciendo esta entrevista. Y una vez que tuvimos más o menos los temas claros, fuimos a Membrilla con Charlie en el estudio Oniros Record o algo así se llama. O Oniros. Y la verdad es que estuvimos muy a gusto, muy contentos, la verdad salimos muy contentos de allí y que la verdad es que Charlie facilita que las cosas fluyan. Sí, sí. ¿Recomendáis ese estudio a Charlie? Sí, totalmente. Nosotros, de hecho, si Dios quiere y no pasa nada, volveremos allí. Vamos a volver, seguro. Así es que... Y nosotros para cubrir la crónica, Charlie, te queremos en este podcast para hablar de producción musical, que lo sepas, recomendado por Benco. Como has dicho, el disco ha tenido muy buena acogida, en directo lo estáis petando, la verdad. Como sabéis, Benco ha grabado un discazo, pero quiero preguntarle por los próximos conciertos que tienen y bueno, que nos cuenten un poquito ellos de su futuro próximo, si vamos a verlos en directo, si van a publicar algo. Cuéntanos, Davo, un poquito. Bueno, pues sacamos el disco en junio del 2024 y hemos estado haciendo bolos desde entonces. Entonces ahora vamos a parar un poquito, vamos a meternos a muerte a componer el segundo, que ya tenemos muchos bocetillos, muchas letras y tal. Y entonces tenemos que dejar de tocar para meternos de lleno a componer los temas y tal. Que ya están ahí a medias, pero claro, necesitamos toda la energía y toda la tralla. ¿Hay novedades en esos temas o sigue la misma dinámica que el disco Prende la llama? Va a ser más... A mí, bueno, yo creo que va a molar más. Hombre, es que con el primero... Siempre que el primero es como más... Un poquito más complicado porque es como una prueba de fuego, ¿sabes? No tienes nada de lo que partir, ¿no? No tienes... Claro, entonces eso es. Entonces el segundo ya sabemos lo que tenemos que hacer, vamos más relajados, ¿sabes? Nos dejamos más, confiamos más en Charlie, que no es por Charlie, es por nosotros. Entonces vamos más relajados y tal, y luego la postproducción que hace él y la mezcla y tal, pues ahí ya nos relajamos y vamos solo a grabar y a dejarnos llevar un poco en el estudio y va a estar muy bien. Y nosotros deseando escucharlo, que lo sepáis. Pues me alegro un montón que sigáis con esta filosofía de sacar discos. Que sepáis vosotros que lleva un montón de trabajo. Ya habéis oído 2 años para sacar un disco, más luego no les he preguntado por la panoja que les ha costado. Pero bueno, aquí nos despedimos, la entrevista de hoy. Estos son Benco, muchísimas gracias por recibirnos en vuestro... Muchas gracias por el apoyo, chavales, y a seguir ahí con la distorsión. Muchísimas gracias, chicos. ¿Algo, Camu, algún último mensaje que decir? Para adelante con este proyecto, me parece un proyecto interesante y, joder, darle caña, pecho ahí, a tope. ¿Vale? Muchas gracias, chicos. Saludos, chicos. Hasta luego.